Sí, tenemos incremento en la cantidad de casos, no es una cantidad que tenemos que alarmarnos porque tenemos que analizar, bueno, de dónde venimos y cómo estamos en este momento. ¿Y por qué hago esta mención? Recordemos ese momento en el cual llegamos a tener cerca de 950 pacientes ingresados en las áreas hospitalarias, una cantidad muy similar de casos confirmados por día, y eso es algo que debe servirnos como un parámetro, una métrica para saber exactamente cómo estamos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Evidentemente, con la disminución de casos, todas las personas estábamos alegres de venir y de llegar a prácticamente incluso días que se reportaban 3, 4 pacientes, 5 pacientes en pruebas positivas. Eso creo que es de alegría para todos porque sabemos que traduce menos ingresos hospitalarios, traduce menos hospitalizaciones a unidades de cuidados intensivos y por ende menos letalidades. Sin embargo, eso no quiere decir que las fluctuaciones posteriores al inicio de una pandemia se van a dar, y esto todos sabemos que es consecuente, que comienzan a incrementar, a disminuir, a incrementar, a disminuir, a tal punto de que comienza a llevarse un enlace o una acoplación a lo que es una enfermedad endémica. Yo le voy a poner un ejemplo de una enfermedad endémica que todos conocemos. Podemos hablar de las influencias. Normalmente el periodo de invierno, todos los años hay un incremento de la cantidad de influencias, y ese incremento de la cantidad de influenza va acompañado de incremento de la cantidad de ingresos hospitalarios por influenza en personas vulnerables. Alguien dirá, bueno, pero la influenza no mata. No, ¿cómo no? Tiene un porcentaje de posibilidad de letalidad en aquellas personas vulnerables, pacientes adultos mayores, pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, que son ingresadas en nuestras unidades de cuidados intensivos por un problema respiratorio grave, como una neumonía asociada a este problema de influenza, sepsis y todo lo que conlleva, pero también esto a largo plazo, en un periodo del año es donde se ve más expuesto. Entonces, esto es lo que está sucediendo en la pandemia de COVID-19. Venimos de un momento en el cual la mayor parte de la población a nivel mundial se enfrentó contra un virus que nadie conocía, y esto generó un incremento de casos importante. Luego comenzaron a haber disminuciones de casos, pero entran las variantes o los cambios en el virus cuando el virus se está tratando de adaptar, y esto genera nuevamente incrementos que todos los vimos. Ahora, cada día que pasa, vamos llegando a un momento en el cual el virus se está volviendo parte endémica de los diferentes países, y es normal que en periodos del tiempo comience a presentar elevaciones y vuelva a disminuir, elevaciones y vuelva a disminuir, pero estas van a ser pues mucho de menor intensidad que las anteriores. Pero lo más importante no es la intensidad de la elevación de los casos. ¿Y por qué menciono esto? Porque la cantidad de casos de influenza siempre se sigue dando. Lo importante es la capacidad de las defensas de la población de poder responder a esta elevación de casos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que probablemente la cantidad de personas que puedan verse afectados a causa del COVID-19 va a ser menor siempre y cuando cuenten con todo lo que está a disposición para poderse defender. ¿Y eso qué es? El biológico, eso qué es el medicamento antiviral, eso qué es todo un sistema de salud que tiene contemplado estrategias para poder abordar una enfermedad infectocontagiosa como ha sido el COVID-19, que antes el país no lo tenía, y por supuesto pocos sistemas de salud a nivel mundial lo tenían en esta dimensión que requirió la pandemia. Entonces, es muy importante el tener la fortaleza de vacunas a disposición, es muy importante el tener la fortaleza de molnupiravir, y esto es clave, porque hoy más que nunca, con elevaciones de casos, estamos viendo el medicamento, su función prioritaria, que es, si usted inicia con sintomatología, lo primero que todos los salvadoreños hacemos cuando tenemos un problema respiratorio, o eso nos ha demostrado la pandemia, es ir a buscarnos hacer una prueba de PCR o una prueba de que esté a disposición para poder saber si es COVID. Si usted tiene una prueba PCR o un antígeno que dice que es positivo a COVID, lo primero que tiene que hacer es llamar al 132. Incluso si la prueba fue realizada en el sistema nacional, el mismo sistema le va a llamar y le va a decir que le va a hacer entrega de un kit de medicamentos que se llama el molnupiravir, que esto le puede limitar la capacidad de efectos adversos, disminuye cerca del 50% el ingreso hospitalario a causa del COVID. Puede ser que de por sí este caso de COVID-19 no lo va a llevar al hospital, pero hay que agotar todas las posibilidades de tratamiento, y teniendo a disposición el antiviral, lo más recomendable es iniciar el tratamiento lo más rápido posible para que de esta manera se limite el efecto del COVID. También puede llamar al 132, uno solo se comunica y de inmediato le van a desplazar en menos de 24 horas un kit de medicamentos de molnupiravir, que es dentro de nuestras cajas de medicamentos. Tenemos la caja azul, tenemos la caja blanca que es para el alta y tenemos la caja celeste con blanco.
La caja celeste es la que incluye el molnupiravir y va acompañada de una cajita azul también. ¿Por qué? Porque en la cajita azul se incluyen medicamentos importantes como los analgésicos, medicamentos para la sintomatología, y eso en combinación puede darle las herramientas necesarias para que con un tratamiento farmacológico se pueda disminuir los efectos negativos que pueda tener el COVID-19. ¿Qué le recomiendo usted? Yo recomiendo que deben de iniciar el tratamiento porque las condiciones de complicaciones a veces no suelen ser evidentes. Hay pacientes que inician con sintomatología muy leve y prácticamente consideraríamos que no va a tener ninguna situación adversa, pero lo que sucede es que 3, 4, 5, 6 días comienzan ya con procesos respiratorios mucho más severos y ya ahí es difícil que se pueda hacer una reversión de esto. Entonces el medicamento tiene los avales correspondientes, ha sido estudiado por FDA, ha sido estudiado por EMA, que son las agencias regulatorias, y que dicen, bueno, mire, este medicamento funciona para disminuir el riesgo de ingreso o de muerte por COVID-19. Entonces, si ya existe un aval, eso quiere decir que tiene el análisis, el estudio científico que dice que los efectos no van a ser mayores negativos que los efectos positivos que produce este medicamento. Entonces, definitivamente es un consejo de iniciar lo más pronto posible el tratamiento. Si usted tiene una prueba PCR positiva o antígeno positivo, de inmediato usted puede iniciar el tratamiento. Solo son 5 días de tratamiento. Esto no se debe tomar, digamos, de manera profiláctica. No es que usted dice, voy a viajar, me voy a tomar un tratamiento. No, solo si usted tiene esta enfermedad debe consumir el medicamento y, por supuesto, con las recomendaciones que no se utilicen embarazadas y se debe iniciar arriba de los 18 años. Ahí va distribuido cada cuántas horas se toma, vienen las recomendaciones y las indicaciones en la cajita azul, entonces eso hace mucho más fácil porque siempre a veces nos dice la dosis, pero de repente ya cuando tenemos las tabletas ya se nos hace se nos olvidó la dosis, pero ahí viene toda la recomendación que usted necesita para que se pueda tomar el medicamento. Hay suficiente medicamento para cualquier caso que se presente en el territorio, igual tenemos suficiente biológico para cualquier persona que necesite inmunizarse y no lo haya hecho. Muy bien. Bueno, no es una cifra tampoco para quedarse confiados, es una cifra que nos dice a nosotros, está elevándose la cantidad de casos confirmados, ¿verdad? Eso es importante y seguir las recomendaciones que todos hemos aprendido en la pandemia. Es muy importante que si estamos ante una persona que está con un problema respiratorio o ante sintomatología, nosotros debemos tomar la iniciativa de, por supuesto, tomar las medidas de precaución que todos conocemos, que son la mascarilla, el lavado de manos constante, que son recomendaciones fundamentales. Sin embargo, no es un dato que podamos decir a la población, mire, es algo que no nos esperaban. No, definitivamente es consecuente las elevaciones y disminuciones de casos posteriores a la pandemia. Esto va a ser como cualquier otra enfermedad endémica y así, tal cual la influenza se eleva en estos periodos del año, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, agreguémosle un componente a esto y estamos en periodo de invierno. Sí. ¿Eso qué quiere decir? También se incrementa la cantidad de problemas respiratorios, de otro tipo de enfermedades y eso de alguna manera hace o genera que de alguna manera tengamos ese otro componente, aparte de que la población generalmente en el periodo de invierno pasa más en lugares cerrados y eso genera también mayor facilidad de transmisión de problemas respiratorios. En esencia ese es el punto del por qué en el periodo de invierno se generan más problemas respiratorios y es por la ubicación de la población en un lugar en particular, ¿verdad? No es lo mismo que no esté lloviendo que esté lloviendo porque generalmente la población pasa más en lugares cerrados. Ese es un punto a tener en cuenta. Sin embargo, no es algo que le digamos a la población, mire, hay una alarma general por el caso. No, hay una cifra que está creciendo y que tenemos que tener la responsabilidad de cumplir todas las medidas, utilizar todas las estrategias que están a disposición para la población, que ha sido una de las principales prioridades del presidente Bukele, poner a disposición de la gente todo lo necesario para el tema de salud. El día de ayer se tuvo una letalidad, una persona de más de 90 años, ¿verdad? Es una persona adulta mayor, una persona que tenía pues su componente importante, pero ya llevamos bastantes días en lo que va de, bueno, solo en este mes ya se lleva bastantes días sin letalidades, ¿verdad? Solo esta letalidad que se tuvo prácticamente de una persona de mucho riesgo, 90 años, una persona que ya por su mismo componente
fisiológico, pues de alguna manera tiene mayor exposición o mayor riesgo. Sin embargo, la tendencia de los últimos 2 meses ha sido de tener la menor cantidad de letalidades posibles. Y esto es bien interesante porque si se había mantenido, no, y no se había mantenido, habíamos seguido con mejoras en este tema de las letalidades. En abril tuvimos el mes con menos letalidades y en mayo superamos a abril con menos letalidades, cerca de 27 de los 31 días de mayo, sin letalidades. O sea, prácticamente todo el mes o la mayor parte del mes tuvimos 0 letalidades a causa del COVID-19. Y es importante también hacer un enfoque en esto. Ha empezado a incrementar la cantidad de casos y nosotros lo estamos viendo y ustedes pueden observarlo en la gráfica del día a día con el último reporte que está para el 4 de junio, que tenemos 155 letalidades, pero la cantidad de ingresos hospitalarios a este momento no ha variado. Seguimos teniendo un aproximado de no más de 20 pacientes a lo largo de la red. El día de ahora tenemos 16 pacientes ingresados en todo nuestro sistema que de atenciones. Evidentemente ese dato puede variar porque cada hora puede ingresar o no un paciente, pero son 16 pacientes los que se tienen en el sistema, lo cual nos dice, bueno, está incrementando los casos, pero nuestros hospitales están con la capacidad o la disponibilidad, por ejemplo, el Hospital El Salvador, de más de 980 camas para poder atender a COVID-19 de ser necesario. Doctor. Es correcto, asintomático, estable, moderado, no se encuentra dentro del centro, dentro de las áreas hospitalarias, graves y críticos. Generalmente ese dato puede estar variando constantemente porque es lo que le menciono, que está alta y reingreso, alta, ingreso, y entonces es bien variado. Y no solo el Hospital El Salvador, sino que tenemos hospitales regionales de Santa Ana, San Miguel, otros hospitales regionales que también pues son puntos focales de llegada. Todos los hospitales son puntos focales de llegada. Es más, los hospitales en el país están distribuidos de una manera que lógicamente queden lo más cercanos a la población ante una emergencia. Entonces, si yo estoy, por decirle algo, en la zona de Hilo Vasco y tengo un problema respiratorio, lo congruente es que va a asistir inmediatamente al hospital de Hilo Vasco, lo estabiliza en un área respiratoria para pacientes relacionados a problemas respiratorios, estabiliza y luego es referido o trasladado hacia un centro dependiendo del diagnóstico. Si en ese momento nosotros diagnosticamos que el paciente se trata de una influenza o se trata de una neumonía por COVID, ahí es la diferencia. Si es influenza, se queda atendiéndose correspondientemente en ese hospital o en el nivel de atención que sea adecuado, y si es COVID-19 se refiere al Hospital El Salvador. Totalmente, y es que los hospitales trabajan, y esto es bien importante, a veces no lo conocemos, los hospitales trabajan dependiendo de planes de emergencia y de la situación y el entorno. Entonces, si una emergencia radica, en este caso, evidentemente de COVID-19, todos los hospitales tienen ya establecidas rutas o procesos o procedimientos en el cuales se comienzan a activar para atender mayor cantidad en una atención especializada o en una condición como el tema del COVID-19. Así es el Hospital El Salvador. Si nosotros evidentemente requerimos 800 camas en el Hospital El Salvador, existe todo el procedimiento para poder convertir modularmente el hospital en la necesidad de las camas que se requieran. Y eso es una de las facultades que le permite al sistema o a los hospitales poder atender a la población en base a emergencia. Yo le pongo también otro ejemplo, y es común. Si usted tiene un accidente de tránsito, recientemente tuvimos en la zona del oriente del país un accidente de tránsito, pero todos los hospitales se activan y se apoyan entre ellos para poder darle solución a aquellos pacientes porque en un accidente de tránsito probablemente lleguen 20, 30 pacientes en un mismo momento. Entonces, esa coordinación de la atención prehospitalaria más la atención intrahospitalaria que brinda el sistema de salud es un trabajo bastante desarrollado y que eso nos permite ser más eficientes. Okay. Ya tenemos los resultados y los resultados son definitivamente positivos para el tema de Omicron, pero de la cepa BA.1, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Justo estoy revisando el dato, eso ya ha sido compartido por parte de OMS. En la mayor parte, es predominante de las pruebas BA.1.1 y eso es importante. Tenemos realizada la secuenciación de SARS-CoV-2, fueron cerca de 100 pruebas las que se realizaron, y de las 100 pruebas que se realizaron tuvimos predominio definitivamente por Omicron. En la mayoría, en el 100% de los casos se trató de Omicron, ¿verdad? Y en su variante BA.1.1. Eso es
No, la segunda. Ahí ve la secuencia primera que salió. Ajá, la segunda. La segunda, perdón. Tenemos la secuencia de Omicron, la original Omicron, de ahí Omicron 1.1 y de ahí tenemos Omicron BA2. Y esas son como las diferentes variantes que se tiene. Ahorita se ha identificado Omicron B1.1. Entonces, de alguna manera esto nos dice, esto está predominando. Esa es la característica de las variantes de Omicron, que una vez inicia una, se establece y se hace predominante. Esa es la dominante. A tal punto que de las 100 muestras que mandamos, todas eran Omicron. Todas eran. No había Delta, nada, no había Alfa, no había Gamma, nada. Había todas Omicron y Omicron 1.1. Entre lo malo, qué bueno. Sí, podría decirse... Porque la Omicron no es tan mortal, por lo menos. Es correcto, podría decirse, y retomo su palabra, entre lo malo quizás lo bueno, ¿verdad? Porque quisiéramos no tener Omicron, pero definitivamente quisiéramos tener no COVID, pero definitivamente Omicron dentro de las variantes es la menos, bueno, de alguna manera tiene menos complicaciones. Esto es relativo y esto depende mucho de la persona, de los comórbidos, edades, enfermedades respiratorias, enfermedades endócrinas, metabólicas. Una de las que más nos da dificultad de trabajo es diabetes mellitus, ¿verdad? Todo paciente que tiene un problema de diabetes, un paciente bien metabólico, un paciente que tiene descontrolada su azúcar, que aparece con 500 de glicemia, cuando usted le hace el hemoglucotest ya ni lee el número porque es high, es elevadísimo, se sobrepasa de la lectura del aparato. Entonces, esos pacientes son los que tienen mayor riesgo porque la facilidad de la glucosa, como todos sabemos, el problema de la diabetes es que el azúcar en la sangre, ¿verdad? Y el azúcar en la sangre facilita, porque la sangre llega a todos los tejidos, facilita el crecimiento de las bacterias porque las bacterias se alimentan del azúcar de la sangre. Entonces, eso genera mayor facilidad de agregados infecciosos o comórbidos que pueden llevar a sepsis a un paciente y que lo complican. Aparte de también aquellos pacientes que inminentemente tienen una lesión o un deterioro en el sistema pulmonar, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que tienen EPOC, EPID, que son pacientes que por años han fumado, han cocinado con leña, han tenido problemas respiratorios severos, su condición es mucho más difícil para poder responder ante el COVID. Siempre es un poco complejo con el tema de la diabetes. Si usted tiene controlada su glicemia, pues definitivamente el riesgo es menor. Lo que pasa es que decir que un paciente diga tenemos controlada la glucosa es un tanto complejo, porque todos sabemos que partimos de mediciones alternas o intermitentes. No hay un monitoreo 24 horas. O sea, hay periodos en el día que podríamos tener elevaciones de glucosa y no nos damos cuenta porque no hay un monitoreo 24 horas. Sin embargo, pues evidentemente un paciente que tiene sus controles intermitentes, que son medidas rutinarias, una estabilidad en sus valores de glucosa, definitivamente tiene mucho mejor pronóstico que un paciente que tiene que no lo ha controlado. Correcto. Por eso es que el médico le dice a usted, le voy a dejar una hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Que esta hemoglobina glicosilada lo que hace es saber el valor acumulativo de un mes o de mayor tiempo de cuánto usted ha manejado el azúcar, porque el paciente viene un día antes de llegar a su control con el endocrinólogo, con el internista, no hace una dieta. Entonces el valor del examen de sangre al día siguiente le sale 10 nítido, pero cuando le enseña el valor de la glucosilada, tiene 9 de hemoglobina. Entonces eso nos dice a nosotros, mire, está súper alto. Eso quiere decir que el acumulativo del tiempo pasó con el azúcar bastante elevado. Mire, yo creo que es muy prudente que lo toquemos y que lo platiquemos y que lo conozca la población. Es que, mire, se trata de ser claros y de ser precisos. La vacuna lo protege. La vacuna lo puede ayudar, le puede salvar la vida y creo que está demostrado a nivel internacional que es la estrategia más eficiente para poder prevenir una letalidad a causa de esta enfermedad de COVID-19. Sin embargo, eso no quiere decir que una persona vacunada no pueda tener una letalidad a causa del COVID-19, más cuando estamos hablando de personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas complejas. Entonces, eso es bien importante porque alguien dirá, bueno, pero ministro, si los estudios dicen que una vacuna le puede prevenir a usted en tanto porcentaje el tener una letalidad, ¿verdad? ¿Por qué entonces hay letalidad? Sí, porque los estudios están contemplando personas que tienen como único factor en contra el COVID-19. Pero si usted le agrega otro factor en contra como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, inmunosupresión y otras enfermedades que ya de por sí son enfermedades riesgosas que tiene mayor facilidad de poder tener una letalidad solo por la otra enfermedad, definitivamente aunque usted tenga la vacuna,
es más riesgoso que pueda tener una letalidad causada de COVID-19 en combinación con una insuficiencia cardíaca, en combinación con un problema de diabetes mellitus no controlado, que son como componentes que se van agregando. Entonces, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque así de una sola vez también la población no se deja desinformar. Pero es que la persona estaba vacunada y murió de COVID-19. Sí, pero una persona que tenía 90 años, que tenía fibrosis pulmonar, que tenía insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ese tipo de situaciones son parámetros que también deben de tomarse en cuenta porque son como enfermedades que van a la par y que pueden generar o potenciar el tener una complicación y que el desencadenante en ese caso sea el COVID-19, pero lo que terminó causando la disfunción en el paciente fue la insuficiencia cardíaca o la fibrosis pulmonar que no permitía que definitivamente hubiera un muy importante, pero quiero retomar el hecho de que digamos que la primera y segunda dosis ya estamos en la meta. Eso es quizás lo fundamental y le voy a explicar por qué. Porque en todo a nivel mundial la recomendación en la vacunación pues inicia con el esquema de vacunación. Cuando nosotros hablamos del esquema de vacunación, hablamos de una primera y una segunda dosis como se informó. Retomemos el tiempo meses atrás y vayámonos al punto en el que OMS dice va a haber una vacuna. ¿Qué dijeron de la vacuna? Va a haber una primera dosis y una aplicación de una segunda dosis. Y esa fue la recomendación inicial. Ahora, subsecuentemente, incrementar la protección lo realizamos con una tercera y cuarta dosis. Sin embargo, el tener ya estabilizado y que la población pues ya haya alcanzado la meta de vacunación en estas primeras dos dosis, eso es importante porque nos dice, bueno, ya la población tiene defensas, ya la población está protegida dentro del marco de las indicaciones médicas, porque abajo de 3 años no podemos proteger a la población porque evidentemente no existe un sustento para que usted le pueda, abajo de 6 años no existe un sustento para que usted le pueda aplicar una vacuna a este grupo poblacional, ¿verdad? Dosis hay suficientes para que podamos completar una tercera y una cuarta dosis al general de la población. Y decir que no va incrementando, o sea, es un punto en el cual tampoco es que no se haya puesto ninguna vacuna. Se sigue creciendo, ya va más de 1.5 millones de vacunas en tercera dosis y sigue creciendo la vacunación de la cuarta dosis. Evidentemente, en la manera en que se combina ya tercera, cuarta dosis y una disminución de casos, la población tiende a ser menos pues puntual en el tema de la vacunación, pero siempre está a disposición en todo el sistema de salud y al contrario de limitar las facilidades de acceso a la vacunación, la hemos ampliado. Hoy usted puede ir a cualquier unidad de salud en las intermedias y especializadas y se tienen vacunas ahí y usted no necesita ni siquiera llevar su carnet, solo da con su nombre que muestre en un documento y lo buscan en el sistema y sabemos cuál vacuna se puso, cuándo se puso la vacuna y cuál es la que le toca en su esquema de vacunación. Sí, definitivamente voy a retomar las palabras relacionados a esta hepatitis desconocida, porque sí se han identificado casos de hepatitis como usualmente sucede. A lo largo del año tenemos diferentes problemas en la población pediátrica que están acompañados pues, precisamente de la sintomatología característica de la hepatitis, que son fiebres desconocidas e intensas, que se acompañan de aumentos del tamaño del hígado, que se acompañan de colores o tintes amarillentos en los tejidos, que conocemos como ictericia, y por supuesto en un parámetro de laboratorio relacionado a elevaciones de las transaminasas. Eso sucede en el país como en todos los otros países del mundo. Ahora bien, esto existe todo un proceso para poder identificar o descartar ciertas patologías que son congruentes del porqué, debido a la capacidad instalada que se tiene en el país y debido a las capacidades que se han instaurado en varios laboratorios, pero principalmente en uno del occidente de nuestro país, en el cual se ha incorporado la posibilidad de detección de otras enfermedades. Y eso es importante porque esto se empieza a realizar apenas este año, el año pasado, a través de todo el esfuerzo del Instituto Nacional de la Salud en coordinación con el CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, nos da la capacidad al Salvador de poder obtener diagnósticos de enfermedades que nunca en el tiempo del país se habían realizado. Entonces, el punto fundamental es todas las pruebas que se le han corrido han sido negativas para este tipo de hepatitis y eso es un punto importante a tener en cuenta. Sin embargo, estamos activos para poder identificar que cualquier caso sospechoso de hepatitis, ¿verdad? Relacionada a esto, pues va a tener la notificación correspondiente, que ojo, se están enviando las pruebas
fuera del país para poder hacer las detecciones correspondientes cuando el resultado de los exámenes nacionales no nos dice un origen de la hepatitis. Ok, solo en infantes, usualmente las hepatitis son más comunes en infantes. Son más comunes en infantes. Entonces, usualmente es bien difícil que yo le pueda decir, mire, ha habido un caso sospechoso porque prácticamente todas las hepatitis tendrían que descartarse, pues. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La población donde más cuadros de hepatitis tenemos es la población infantil, pues. Entonces, de alguna manera, se le hacen los estudios y todos estos estudios pueden decirnos a nosotros si se trata o no. Y si se trata o no, siempre es en base a los marcadores que ya están establecidos internacionalmente. Entonces, en el momento en que exista un caso, pues se va a dar notificación. Okay. Puede ser Moderna o puede ser Pfizer. Ambas son formas de ARN mensajero o de alguna manera la formulación de la vacuna de este tipo. Ahora, depende de muchos factores a tener en consideración. Uno de los principales es contar con el biológico correspondiente de la vacuna. Ahora, no se trata, acordémonos que hay países y los países africanos no llegan ni siquiera al 40% de vacunación, ni siquiera han llegado al 40%. Una de las temáticas más importantes en la Organización Mundial de la Salud de este año, que recientemente estuvimos presentes, fue el tema de la inequidad del acceso a la vacuna. Y hay dos cosas, hay inequidad del acceso a la vacuna y hay ineficiencia del acceso a la vacuna, que son cosas separadas. La inequidad es la dificultad del poder obtener la vacuna, que eso de alguna manera quedó solventado hasta finales del año pasado. ¿Eso qué quiere decir? Hay abundancia de vacunas a nivel mundial. Ya no es necesario producir más vacunas. La producción de vacunas está prácticamente, podríamos decir, en exceso con relación a la necesidad en el tema de vacunas. Entonces, la inequidad podemos decir que terminó. Ahora, fue solventado. Ahora, la ineficiencia es otra cosa. La ineficiencia es que los países no hayan tenido sus cadenas de frío, los países no hayan tenido sus procesos o protocolos de vacunación, los países no hayan hecho lo necesario para obtener la vacuna, los países hayan tenido trabas en sus congresos o en sus asambleas o sus órganos legislativos que no les dan la posibilidad o la facultad para poder adquirir el biológico. Imagínense un país que tenga que hacer todo un proceso, que lleva un proceso público largo para poder adquirir la vacuna, ¿cuánto? O que han tenido bloqueos de otro tipo de índole no médicas. Entonces, ese ya es otro tipo de cosas que ya diría yo más que inequidad y ineficiencia. Muy bien. Mire, vencimiento de las vacunas va a haber. Yo creo que hay que abordarlo de frente y directo, abiertamente, y en este sentido le voy a explicar por qué. En todos los sistemas de salud y en todos los almacenes siempre existen pequeñas cantidades que pueden generarse vencimientos y que se hace lo humanamente posible para evitar. Vea, esto se trata de un compromiso y eso se trata de utilizar al máximo a disposición todos los recursos para que esto no suceda. Ahora, que existe siempre ese morbo o esa desinformación por tratar de generar polémica, eso yo lo entiendo, pero ya sabemos que son los mismos medios tradicionales o los mismos sectores de opinión de la población. Incluso a veces me da pena, pero hay profesionales de la salud que son bien característicos en eso y que en el transcurso de la pandemia han quedado pues prácticamente expuestos. En ese sentido, decirle a la población, sí puede haber vencimiento de vacunas, definitivamente va a haber vencimiento de vacunas en porcentajes que son esperados por el Ministerio de Salud, lo mínimo posible, pero se está haciendo lo necesario para poder proteger a la población. Yo creo que ante una situación como el COVID-19, lo más importante es que usted tenga la facilidad de poderse poner una vacuna, ¿verdad? Que nadie se le restrinja, porque fíjese que estamos esperando que venga un porcentaje de población para abrir un frasco. Eso sucede en países. Si no, no lo abren, porque se va a desperdiciar la vacuna. En el país no es así. En el país, si usted necesita su vacuna, usted va a tener su vacuna. Entonces, eso va generando también importantes datos. Yo le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene de repente una población alejada en el territorio, que nosotros hacemos vacunación casa por casa, porque estamos tratando de penetrar todos los lugares, nos vamos a meter a un cerro, donde hay un caserío, donde hay un par de familias, llevamos el biológico y puede hacer que en el biológico, una vez abierto el biológico, hay que consumirlo. Pero puede hacer que el biológico, por ejemplo, solo se va a ocupar 7 vacunas de las 10 que se pueden poner en un frasco, o se ponen 3 de las 6 que se pueden poner en otro frasco, porque dependiendo de la vacuna, así es la cantidad de... Entonces, evidentemente, puede haber incluso hasta una dosis no aplicada.
Y esa dosis no la vamos a guardar para... No, porque la capacidad el efecto puede disminuir del biológico porque no ha cubierto el resguardo, ¿me entiendes? Esa que no se utiliza se destruye. Se descarta. No es de que la vamos a guardar y la No, vamos a volver a no, utilizar. claro, se descarta porque sería una imprudencia volver a utilizar esa vacuna. ¿Vea? Entonces, obviamente nosotros hacemos todo lo necesario para poder consumir la vacuna lo más eficientemente posible, pero tampoco nos vamos a poner en otro caso. Yo le voy a poner un ejemplo. El caso de una vacuna que no es una emergencia. Es más, eso es un tema regulatorio por otras enfermedades que pueden existir en Sudamérica. La vacuna de la fiebre amarilla. Usted hace una cita, agenda en la unidad de salud y lo que hace es un pool de pacientes para abrir un frasco y poderle poner la vacuna correspondiente, porque si no, no podríamos estar abriendo un frasco y desperdiciando todo el resto. Porque esto, primero, no es emergencia. Segundo, son viajes programados que van a zonas de Sudamérica, que se hace con un objetivo y hay que aclararlo para que la población lo conozca. No es porque le va a proteger a la gente de allá. Vea, cuando uno dice, póngase la vacuna de la fiebre amarilla, es para los salvadoreños, para cuidar a los salvadoreños, porque hay gente que llega un día antes a quererse poner la vacuna y se enoja porque no se la pone. Es para los salvadoreños. ¿Por qué? Porque el efecto de protección se lo va a dar 15 días después de que usted se ponga la vacuna. Imagínense, si usted se vaya, agarra la fiebre amarilla y la trae para El Salvador, no tiene sentido. Entonces se debe de poner antes. Allá lo van a dejar entrar, pues allá no tienen problema porque ellos tienen fiebre amarilla. El problema es al regreso que va a traer la fiebre amarilla. Entonces, eso es un comercial, aparte por el tema de la fiebre amarilla, pero el punto fundamental es que acá no se le niega a nadie la vacunación, está a disposición y se está haciendo lo humanamente posible para poder generar las coberturas a aquellas poblaciones que en este momento pues todavía no han sido inmunizadas. Muy bien, dos preguntas. Sí, vaya, con relación al tema de la hepatitis, es muy importante el mencionar que hay un esquema o un programa regular de vacunación. Este programa regular de vacunación hace mención a las características de las enfermedades endémicas o a las características de las enfermedades de cada región y así se suele poner la vacuna. Entonces, en El Salvador se ha establecido que la vacuna para la población infantil, lo más importante es protegerlo contra la hepatitis B. Entonces, o contra las diferentes formas que ya están establecidas en el programa regular. Entonces se coloca. Ahora, ¿qué sucede? Lo interesante viene cuando nosotros tratamos de obtener esquemas de vacunación que son de otras países o regiones geográficas, y entonces la población dice, es que yo me quiero poner y le quiero poner a mi niño el esquema de vacunación de un país, Estados Unidos, por poner un ejemplo. Entonces, lo que sucede es que hay ciertos componentes que se han analizado en base al esquema que se tiene en otras regiones y que probablemente no estén mal. Sí, probablemente no estén mal, pero también probablemente no es que el que se aplique en El Salvador sea un inconveniente. Yo le voy a poner un ejemplo, la BCG, que se pone todavía en el país y lo protege contra las formas de TB, ¿verdad? Probablemente en otros países no se aplique, pero la relación para utilizarse en El Salvador es por una característica particular. Entonces son puntos probablemente en las zonas del oriente, de países de la zona de Asia, sean otro tipo de enfermedades las que se pueden tener en la población y los esquemas estén compuestos por otro tipo de vacunas. Yo creo que es muy importante el comprender que el plan de vacunación nacional está pensado para la región, así como existe la vacuna. Fíjese, le voy a poner otro ejemplo, la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza se crea en dos hemisferios, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Hay una para cada región. Hay una para cada región. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que aquí en el sector privado ponen el hemisferio norte, cuando realmente la vacuna surge de que los países mandan los virus, las muestras de virus que circularon de influenza y en base a esa muestra de virus en diciembre se hace la vacuna. La vacuna se hace de la muestra de los virus que se mandan en las regiones circulantes para protegerlo. Entonces, si nosotros estamos adscritos al Polo Sur, si nuestra información que recolectamos se manda al laboratorio en Argentina para que en Argentina hagan la producción a finales de diciembre, en enero, febrero, y eso va para la siguiente pregunta, mandan las vacunas de la producción del hemisferio sur a todos los países para de esta manera poderlas aplicar, no tiene sentido que alguien le ponga la vacuna del hemisferio norte cuando se ha hecho de otra circulación de virus. Entonces, esos son puntos a tener en cuenta para que la población diga, no todo lo que se pone en otros países tendría que ser lo que se pone en El Salvador, ¿verdad? Eso es importante y ese ejemplo es claro. Con relación a las vacunas del programa, están incluidas diferentes vacunas que se están poniendo tanto en el programa regular
de vacunación del Salvador, como todos conocemos, vacuna SPR, vacuna de poliomielitis, vacuna de la influenza, todas esas vacunas tienen campañas establecidas y ya se está iniciando, están por iniciar la vacunación entre una de las Américas, las vacunaciones masivas de poliomielitis. Sabemos que existe a nivel internacional una carrera que no se ha terminado de ganar con el tema del COVID-19 y eso ha generado de alguna manera ciertas dificultades que están experimentando todos los países. En El Salvador ya se tienen todas las vacunas acordadas, pactadas y en proceso de estratificar o de implementar esas estrategias para proteger a la población salvadoreña, pero creo que lo más importante es ir enfocándonos en las diferentes necesidades, unas más que otras sin descuidar ninguna. Entonces eso es lo que se ha hecho ahorita en el país. Muy bien, para dejar el contagios. Han incrementado la cantidad de contagios. Definitivamente, si usted lo va sumando día por día, usted puede tener el dato y podrán verlo en las diferentes gráficas del día a día y usted puede sacar la suma de los casos que se han dado en la sumatoria, ¿verdad? Definitivamente va a haber más casos. Ya no venimos de 3 o 4, venimos de mucha más cantidad de casos por día y eso va a generar una... Ahora, yo lo que le quiero decir a la población, y creo que eso es muy importante que la población lo conozca, es, tenemos en este momento también un hospital de El Salvador que sigue sin cantidad de ingresos de pacientes con COVID-19. No quiere decir que esto es para que nos confiemos, quiere decir que también tengamos la prudencia y las medidas y las recomendaciones que hemos aprendido en la pandemia y que esta parte esperada de incremento se va a seguir dando. Va a disminuir, luego puede ser que vuelva a aumentar y va a disminuir y eso es lo usual en los periodos en los que se da esta transición de ser una enfermedad, una pandemia a ser una enfermedad que va a formar parte de nuestros virus respiratorios como el de la influenza, o sea, una enfermedad endémica. Mire, siempre existe posibilidades de que pueda haber un incremento significativo de contagios. Eso depende de muchos factores, depende de las variantes de circulación, depende de todo. Evidentemente, ante usted tener incremento de casos, lo primero que se tiene que realizar es nuevamente un muestreo de cuáles son las características y vamos a volver a mandar unas muestras correspondientes para poder saber si este incremento de casos está obedeciendo a una variante diferente a la que se estaba circulando en nuestro territorio y de ahí parten todas las medidas necesarias. Lo más clave y fundamental es que ahora, a diferencia del inicio de la pandemia, ahora tenemos cómo defendernos. Ahora tenemos las herramientas necesarias que ha dado el gobierno del presidente Bukele para poder defender a la población. Y eso es su vacuna, estar inmunizado, póngase su tercera dosis, póngase su cuarta dosis, tiene un kit de medicamentos de molnupiravir. Ni siquiera los mejores países o los países que tienen mayor estatus financiero han podido vacunar a toda su población o han podido poner a disposición el kit de molnupiravir o el antiviral para poder limitar los efectos negativos. Existe un sistema de emergencias médicas, un call center, el 132, que está activo para darle seguimiento a toda la población. Hay medicamentos también necesarios para poder combatir esta enfermedad. Tenemos oxígeno, tenemos el personal, tenemos el sistema de salud. Entonces, el sistema de salud está preparado, está más robusto para poder atender cualquier situación emergente en el país. Muy bien. ¿Esto, doctor? No, en el país definitivamente tenemos otras enfermedades que también, y esto es bien importante, no hay que alarmarse, no hay que no hay que generar desinformación. Yo le voy a poner un ejemplo. La característica de la viruela símica es que se acompaña de fiebre, y esto se acompaña de adenopatías, que son inflamaciones de los ganglios, que todos nos sentimos de vez en cuando, una inflamación de algún ganglio, una bolita ahí, que es una consulta muy frecuente de la población, que se acompaña de un rash, que es como el rash que nos puede dar inicialmente la varicela, que se acompaña posteriormente de la creación de una vesícula. Esa vesícula luego se hace pústula y esa pústula luego se hace una costra. Entonces, esa es la característica. Entonces sale básicamente un rash, después sale un granito, el granito se hace con líquido transparente, luego ese líquido se hace pustuloso, o sea, como blanquecino, y luego prácticamente se revienta y se hace una escama, una costra. Ese es lo característico. Pero ¿qué pasa? Hay otras enfermedades que pueden dar ese mismo tipo de procedimiento y más que todo en las poblaciones infantiles o en poblaciones que tienen inmunosupresiones. Entonces es muy importante el tener la prudencia porque existe ya todo un programa establecido por epidemiología al cual quiero felicitar porque definitivamente es un grupo muy comprometido. Quiero mencionar también, se ha fortalecido a través de la residencia o las especialidades médicas de epidemiología. El Salvador, ¿sabe usted que tiene un programa de especialidades médicas en el cual cada departamento tiene asignado un epidemiólogo en formación? Un epidemiólogo en formación que va garantizando
¿verdad? Que toda esta vigilancia, que toda esta coordinación entre nuestras oficinas sanitarias internacionales, entre nuestros laboratorios de referencia, entre nuestro sistema de epidemiología del Ministerio de Salud, esté coordinado y articulado para poder identificar cualquier caso. Al momento no tenemos ningún caso de viruela símica, ¿verdad? Está activos como todos los sistemas de salud en el mundo, detectando cualquier posibilidad y descartando cualquier posibilidad. Si un niño llega con unas lesiones, lo primero que hay que hacer es evaluarla. Ahora, no vamos a pensar de entrada que esto se trata de viruela símica, a menos que cumpla las condiciones que la viruela símica ha establecido que son características. Por ejemplo, todas estas pústulas deben ir acompañadas con adenopatía, debe de analizarse si tuvieron nexos, hay poblaciones muy específicas que se están hablando. No quiere decir que no pueda llegar a El Salvador, definitivamente no quiere decir eso, puede llegar. Entonces, lo importante es que la población tenga la tranquilidad que el sistema de salud y específicamente el sistema de vigilancia epidemiológica está activo para cualquier detección de estas enfermedades que están a nivel internacional. ¿Hay medicamentos o vacunas contra esta viruela? En este momento no. La última vacuna de viruela, que no fue la símica, se aplicó en 1972 en el país. Eso es importante, es poca la población que todavía pudiera llegar a tener algún grado de protección. Quiero recalcar, la posibilidad, se ha demostrado de la letalidad de la viruela que estuvo anteriormente, era del 30%, la viruela símica era del 10%, y esto definitivamente puede ser, con los estudios que se han hecho en estos 27 países que han presentado casos, es mucho menor. Sin embargo, definitivamente sí también se tiene como contraparte de que la vacuna que está formulada anteriormente puede llegar a tener algún grado de protección ante esto, y existen nuevas farmacéuticas que están formulando vacunas. Actualmente los países que tienen más desarrollo en la aplicación de la vacuna contra este tipo de viruela son países que lo están utilizando en poblaciones o en grupos militares para proteger a sus tropas y este tipo de situaciones, como es el caso de Estados Unidos. Sáqueme una duda de los 72. Sí, 1972, del 72 al 76, por ahí, según los datos que tenemos, porque como el sistema de salud no es un sistema digital, era papel, y lo que hemos hecho en nuestro rastreo histórico, o sea, en las bodegas que tienen un montón de papeles, el Ministerio de Salud, que no los resguardaron ni siquiera de manera adecuada, y medios se leen, hemos encontrado hasta 1972. No deberían de tener, según esa investigación, no le podría decir que sea al 100% por lo que le comento, pero no habría una aplicación de esta vacuna. No tendrían protección contra viruela porque esa enfermedad se radicó en el 74-76. Antes del 72. Sí, pero no es algo que deban confiarse, porque por eso le mencionaba, la vacuna de la viruela puede generar algún grado de protección, mínimo. No es que lo va a proteger, porque son diferentes. Vea, esta es una zoonosis, una enfermedad que originó en los animales y que se ha transmitido por alguna razón a los humanos, y parece estarse pasando de humanos a humanos, no con la facilidad que se transmite COVID, pero sí definitivamente en prácticas de ciertos puntos o actividades específicas. Se ha demostrado que mucho tiene que ver la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres. Eso es importante porque ahí se está identificando uno de los puntos de mecanismo de transmisión, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir que no se pueda pasar de otra manera, como es a través de la gotita, porque también se ha identificado, pero en menor cantidad que de esta manera. Es correcto. No se ha identificado al momento un paciente que ha tenido, según los últimos datos que yo tengo en el análisis, letalidades. Sin embargo, hay un par los pacientes que han tenido algún grado de severidad, ¿vea? Pero la mayor parte de los pacientes evolucionan sin mayor complicación. Es importante mencionar, en el periodo de tiempo, nosotros estamos batallando contra tres situaciones de salud pública, que es lo usual de este periodo. Uno es la arbovirosis, 2 es las enfermedades gastrointestinales, pero principalmente salmonella, y 3 es las enfermedades respiratorias. Entonces, a estos 3 le estamos poniendo un énfasis particular. Evidentemente, yo quiero hacer una mención, la población puede notar incremento de la cantidad de zancudos, pero ese incremento de la cantidad de zancudos obedece a las lluvias. Usted sabe que un huevo de zancudo, que valga la redundancia, se ponen 300 cada 48 horas, para poder pasar de huevo a la etapa adulta solo necesita 7 días, y lo único que necesita es que el huevo entre en contacto con agua. Con una gota de agua es suficiente para poder generar el proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a manera continúan los periodos lluviosos en el país, se incrementa la cantidad
de vectores, en este caso del zancudo. Ahora, no quiere decir que el zancudo tenga el dengue. Eso es bien importante. Usted puede tener la cantidad incrementada de zancudos, pero esto no quiere decir que haya también relación, que todos estos zancudos tienen dengue. Sin embargo, estamos haciendo todo un plan estratégico que se nos ha formulado desde pues, las líneas que se identifican en epidemiología para que haya cobertura en 24 horas al día, los 7 días de la semana, para poder hacer los procesos antivectoriales integrales, que son fumigación, que son abatización, que son identificación y destrucción de criaderos de zancudos. Este es un trabajo articulado que va desde el Ministerio de Salud hasta las municipalidades. Hay muchos enfocados en poder llevar a todas las partes del territorio, a los 262 municipios, todo lo correspondiente para poder cuidar a la población ante esta situación. Eso es muy importante, arbovirosis. Otro punto importante es el manejo de los alimentos, y esto es clave. ¿Y sabe por qué? Porque los síntomas son iguales, muy parecidos. Uno de los síntomas característicos y más importante es fiebre, y también uno de los síntomas que mucho se relaciona es disminución de los glóbulos blancos. Y esto se lo menciona porque la leucopenia, cuando los glóbulos blancos están abajo de 5.000, se producen ambas enfermedades. Se produce tanto en arbovirosis de dengue como en salmonelosis o en fiebre tifoidea. Entonces, ¿cuál es lo importante? No dejar de lado el control y el manejo adecuado de alimentos, el tener siempre en mente que debemos cuidarnos con este tema de las enfermedades gastrointestinales y sacarnos de la mente que la salmonelosis o que la fiebre tifoidea va acompañada de diarrea, porque la mayoría de ocasiones dicen, no, se trata de esto de ser de seguro dengue, pero porque no tiene diarrea, cuando el síntoma de la diarrea es de los menos observados en el tema de la fiebre tifoidea. Entonces, esos son puntos. Y por último, también por el periodo lluvioso, pues se incrementan las enfermedades respiratorias, las influencias, y esto, lo más importante es poner énfasis por el tema de las neumonías. Evidentemente, COVID también, ¿verdad? Okay.